Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy del curso de reparación y mantenimiento de celulares en el módulo de electrónica. Bueno, el tema de la clase de hoy va a ser las fuentes conmutadas, un poquito complementando lo que vimos ayer en las bobinas. Ayer les explicaba que las bobinas podrían ser elevadoras o reductoras, ¿sí? La idea es complementarla, hablar ya bien formalmente de las fuentes conmutadas, de, de la función en un celular, del esquema básico. Vamos a ver varios esquemas ahí de celulares. Y pues los dos tipos, la reductora y la elevadora, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en el simulador. Bueno, muy pendientes de esta partecita. Vamos a ver digamos, bueno, los daños más comunes relacionados a estas fuentes. eh, y les voy a mostrar unos videitos que hice en las clases de la mañana relacionado a bueno, ayer y de otros días, que hice relacionado a la parte del osciloscopio. Por supuesto, pues para que tengan ahí a la vista, pero, o sea, obviamente esta parte práctica la vamos a hacer ya la próxima semana o, bueno, cuando estemos viendo la falla relacionada, ¿no? Entonces, ya un segundito que Mauricio dice que no le deja entrar, vamos a ver. Entonces, ya, regálame un minutico para ver qué pasó aquí con el compañero que no puede entrar. Bueno, sigamos y ya veremos. Bueno, entonces, fíjense, para resumir lo que estábamos haciendo ayer, ¿no? Entonces, tenemos que una fuente, bueno, hoy sí vamos a hablar del PWM. Vamos a ver por aquí un momentico, permítame un segundo, abrir este material que habla del PWM. Ok, dejemos esto aquí. Muy bien, entonces voy a iniciar de una vez con el simulador para que ustedes lo vean ahí. Bueno, fíjense, decíamos que un circuito básico para una fuente reductora con una bobina era la fuente de alimentación. Dijimos que una resistencia de carga, dijimos que la bobina, dijimos que un interruptor, dijimos que un diodo y cerramos ya el circuito. Cambiamos los valores, en este caso de la carga y de la bobina porque está muy grande, ¿no? Entonces vamos a ponerla de 300 milihenrios que pusimos ayer. Fíjense. Entonces, decíamos que esto es lo que hace
una bobina en una fuente conmutada, regular un voltaje, convertirlo de un voltaje mayor en un voltaje menor, vamos a decir 4 voltios, por ejemplo, convertirlo en 2. Fíjense, presten atención. Repito, pues un repaso lo de ayer, pero vamos a adicionar ya un circuito más completo. Entonces yo les decía que si cerrábamos el circuito, bueno, vamos a ver aquí las líneas, la gráfica. Entonces cerramos aquí. Y vemos, bueno, decíamos que pasa esto, ¿no? Que si lo dejamos cargar, se carga completo. Si lo dejamos descargar, se descarga completo, ¿cierto? Eso ya había quedado claro, ¿no? Entonces decíamos que cómo hacíamos para mantener un punto medio, un punto estable. Entonces lo prendíamos hasta que llegara al medio y lo apagábamos constantemente para que ni subiera ni bajara. Esa era la función de la bobina en el circuito de una fuente conmutada. Y que si hacíamos las aperturas y clausuras un poquito más rápido, pues se iba perfeccionando la línea. O también lo hacía si el valor de la bobina aumentaba un poquito, también mejoraba la línea. Pero que finalmente con el filtro LC terminaba de perfeccionar esa línea verde, ¿no? Bueno, fíjense, em, les voy a mostrar en este mismo simulador, les voy a mostrar un circuito un poquito más completo. Vamos a ver. Ajá, este es. Presten atención, miren. Tenemos casi que los mismos elementos. Por acá tenemos entonces la fuente de poder de 12 voltios. Tenemos la bobina de 100 microhenrios. Una bobina de 100 microhenrios. Aquí está, ¿verdad? En este caso, la conmutación no la está haciendo un switch, sino la está haciendo un integrado, pues digamos, en este caso es una herramienta que genera conmutación como una especie de oscilador junto con un transistor. Digamos que eso es lo que tiene interno un integrado que genera la conmutación. También tenemos un diodo, después explicamos la función del diodo, pero bueno, ya en el otro también lo hice. Y finalmente tenemos lo que genera la rectificación. La rectificación la hace finalmente ¿quién? Un condensador. ¿Sí? Uno o un condensador en una bobina o una bobina y varios condensadores. Y esto viene siendo la resistencia de carga. Esta es la resistencia de carga. Muy bien. Si nosotros ponemos una gráfica del antes y después de la bobina, vamos a ver lo siguiente. Ok, fíjense allí cómo el voltaje está subiendo hasta 10 voltios, ¿verdad? Pero constantemente sube y cae de 0 a 10 voltios. Bueno, de hecho es un poquito más. Es a 12 porque la fuente es de 12, ahí se ve el pico. Pero realmente lo que está de color verde viene siendo la salida de voltaje regulado convertido en 5 voltios. ¿Sí? Voltaje 10 voltios de la fuente, pero finalmente, repito, la conmutación logró que ese voltaje se convirtiera en 5 voltios. De hecho, como les decía ayer, esta es la función principal de una fuente conmutada. Regular el voltaje, convertirlo en un voltaje menor. Recuerden que un celular, como les he dicho ya, siempre tiene diferentes voltajes que necesita alimentar para alimentar circuitos importantes como el CPU, como la memoria, entre otros, ¿sí? Entonces necesita un voltaje estable y de alta corriente para poder alimentar esos circuitos. Entonces no nos sirven los 4 voltios directos, o sea, lo que da la batería. Necesitamos transformarlo en un voltaje menor. Entonces por eso, pues ahí ya vemos que es de 10 voltios y se convierte en 5. Así pues hace el celular con 4 voltios y lo convierte en 1 o lo convierte en 1.8 o así, valores similares, ¿bien?
Así funciona entonces la fuente conmutada. Recuerden que lo que está generando la conmutación es repito, esta figura que ustedes ven aquí es la que está generando la conmutación, el encendido y el apagado, y finalmente este transistor es el que está haciendo todo, ¿no? Simplemente lo que está ocurriendo es que en algún momento la bobina está dejando pasar corriente, o a través de la bobina está pasando corriente y en algún momento dado ya no. Sí, depende de la conmutación. Eh, muy bien, ya sabemos entonces el por qué el voltaje queda convertido en 5, ¿no? Sí, repito, aquí no se ve digamos, tan lento como lo vimos hace rato, porque yo podía abrir y cerrar a mi gusto, y si yo cerraba y abría lento, veíamos la línea verde, pues sus defectos. En cambio aquí, pues ya está tan perfeccionada que se ve una línea de corriente continua, completamente rectificada gracias a ese condensador que está ahí al final. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, en una placa de un celular, por supuesto, y vamos a hablar de otro temita aquí importante relacionado a esto. Es, ¿qué pasa si o sea, mejor dicho, si en todos los ejemplos que les mostré desde ayer, el voltaje solo se reduce a la mitad? De hecho, el de ayer de 4 a 2, o el que hice hace rato de 4 a 2, ahorita de 10 a 5. Pero ¿qué pasaría si fuera un valor menor? Vamos a suponer que es de 4 a 1, es de 4 a 1 o de 4 a 3. Vamos a suponer que no es siempre un valor medio, porque pues que de hecho es así. El voltaje de la batería es de 4 voltios, pero el procesador necesita uno. Entonces uno no es un valor intermedio. ¿Qué se necesita para poder lograr eso? Bueno, presten mucha atención. Para poder lograr eso, entonces sí entramos con este tema. Modulación por ancho de pulso. Eso es lo que significa PWM. Regulación por ancho de pulso. Para regular la tensión y la corriente de salida se utilizan generadores PWM. Las siglas Pulse Width Modulation, que traduce a modulación por ancho de pulso. El concepto es muy simple. Si el interruptor está conectado durante más tiempo, dejará de pasar más corriente. Si está menos tiempo, ocurre lo contrario. Fíjense qué es lo que debe hacer un circuito para poder que el voltaje no sea de 2, sino de 1, por ejemplo. Si se dan cuenta qué ocurre, lo que deben hacer es mantener menor tiempo el encendido que el apagado. Toda la frecuencia es igual, pero dura menor tiempo el encendido que el apagado. ¿Sí lo ven? Alguien que me confirme. Si logran ver, por favor me confirman. Fíjense, esto es lo que digo. Digamos que aquí va de 0 vamos a suponer que aquí va de 0 a 5. ¿Sí? De 0 a 5. Pero si ven el tiempo que dura encendido, muy poquito, ¿no? Comparado con el tiempo que dura apagado. Miren el tiempo que dura apagado. Miren el tiempo que dura encendido. Eso hizo que el voltaje finalmente se baje a un valor pequeño. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la bobina no se logra cargar completamente, o no llega ni siquiera a llegar a la mitad porque el tiempo de encendido es menor. Se los voy a mostrar en el simulador. Se los voy a mostrar en el simulador. Presten atención. Con el mismo circuito que yo hice.
Muy bien. Fíjense cómo lo que pude lograr yo fue convertir 4 en 2, pero digamos que no, que quiero es 1. ¿Qué debo hacer? Bueno, vamos a poner en marcha de nuevo la simulación. Bueno, vamos a dejar que baje hasta 1, que sería aquí. Bueno, ahí lo ven. Claro, repito que yo estoy haciendo la frecuencia y por eso no queda perfecta, ¿no? Queda más, pero sí logran ver cómo la bobina en este momento lo que está haciendo es que no se carga completamente o no ni siquiera llega a la mitad porque el tiempo de encendido es menor que el de apagado. Claro que queda como una línea de caída que se nota si pues obviamente ahí la que cura, el que cubre todo eso, esas líneas torciditas, por así decirlo, las de color verde, pues obviamente son el filtro del SEF del final, el filtro que termina de llenar eso. Pero ven lo que digo, si el tiempo de encendido es menor que el tiempo de apagado, el voltaje se baja, debido a que la bobina se carga menos tiempo y no la deja subir lo suficiente, ¿lo ven? Así se logra convertir un voltaje alto en uno muy bajito, no intermedio, sino bajito. Bien, por supuesto, ya no sé, bueno, pero si yo aumento la capacidad de la bobina, ¿quedará un poquito mejor? Sí, claro, vamos a ponerla por ahí en 800 para que vean. Fíjense, si yo aumento bueno, ahí me equivoqué al final, pero fíjense, ahí lo están viendo. Bueno, fíjense entonces cómo, ya me responderle aquí a... Bueno, entonces fíjense, repito, cómo mejoró un poquito la línea, ya no se ve tanta la caída, pues obviamente porque aumentó el tamaño de la bobina, el tamaño de la inductancia, el tamaño de los microhenrios. Bien, ahora, la otra parte al contrario, imaginen que el voltaje es de 4, pero yo necesito 3. El voltaje es de 4, pero yo necesito 3. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Muy bien, revisamos el material y dice, si está menos tiempo, perdón, si hicimos fue ¿no? El A. Si el interruptor está conectado durante más tiempo, dejará pasar más corriente, o sea, más voltaje, ¿no? ¿Ven? Entonces volvemos y analizamos esto. Si si observamos lo que estamos viendo es que dura más tiempo el encendido que el apagado. Más tiempo el encendido que el apagado. Más tiempo el encendido que el apagado en cada ciclo. De esa manera, la bobina se carga más que ese rato, que los dos ejemplos anteriores, y pues como el tiempo de apagado es muy corto, pues no le da tiempo de descargarse lo suficiente, entonces se va a mantener siempre en un valor alto. ¿Ven? De ahí donde viene. Entonces, de ahí el nombre, ¿no, muchachos? El nombre modulación por ancho de pulso.
¿Qué es un pulso? Bueno, este es el pulso, un pulso que se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. Entonces, el voltaje se modula, por así decirlo, dependiendo de cuánto tiempo de encendido tengo con respecto al tiempo de apagado en cada ciclo. ¿Listo? Vamos a probar esta parte en el simulador. Volvamos a hacerlo. Entonces, recuerden que ahora lo que voy a hacer es mantener más tiempo apagado, perdón, más tiempo encendido que apagado. Vamos a verlo. Vamos a empezar a abrir. Entonces sería... bueno, no lo dejé caer. Vamos a dejarlo caer un poquito más. Como aquí. Ok. Ahí lo pueden observar, ¿no? Claro está que le dejé la bobina de 800 de 800 milihenrios, pero pues mejor porque se presenta un poquito más recta la línea rectificada de color verde. Entonces, como ven ahí, más o menos se ve en el número 3 voltios, ¿sí? Más o menos se ve ahí en el número 3, porque, repito, pues yo lo hice a propósito para que subiera activando más tiempo el encendido que el apagado, ¿sí ven? Dejando más tiempo el encendido que el apagado. Eso hizo que el voltaje se subiera mayor, un poquito más con respecto a los otros dos ejemplos, ¿no? Hicimos uno por el medio, entonces para que el voltaje sea la mitad de la fuente, para que sea, en este ejemplo, 2 voltios, sería el mismo tiempo de encendido y el mismo tiempo de apagado. Para que el voltaje sea menor tiempo de encendido, mayor tiempo de apagado. Y para que el voltaje sea mayor, pues menor de 4, pero 75%, por así decirlo, sería entonces mayor tiempo de encendido, menor tiempo de apagado. Entonces, eso es lo que se llama modulación por ancho de pulso. ¿Quién hace eso? El integrado. En el celular, pues puede ser el PMIC o puede ser cualquier otra fuente conmutada. Es decir, el celular tiene la inteligencia para saber cuánto voltaje necesita ese circuito de salida y dependiendo de eso, en función de eso, él hace una modulación por ancho de pulso. ¿Listo? ¿Me van entendiendo hasta ahora? ¿Me confirman? ¿Me escriben por el chat o hablan? No sé, quiero que hablen, que comenten, por favor. Brian, David, Luis Daniel, Andrés Camilo, Alexander, Marlon, ¿alguno? ¿Me siguen? Sí, señor. Ok, entonces fíjense. Bueno, vamos a hablar de algo que ocurre en los circuitos de los celulares y les voy a explicar ya una línea que se llama FB. Muy bien, se las voy a mostrar en un plano ya en particular. Vamos a abrir aquí un plano, un esquema de una placa de un celular. Que fíjense, este es un integrado, todo este rectángulo grandote es un integrado que hace eso que estamos hablando. Sí, es una fuente conmutada, pero no es una sola, sino son varias en una. De hecho, podríamos decir que tiene 6 en una, esta partecita aquí tiene 6 en una. Bueno, vamos a contar.
Una, dos, cada cuadrito es uno, ¿no? Cada cuadro de estos. Este cuadro, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Digamos que este integrado tiene 10 secciones y apenas es uno de dos, ¿sí? Quiere decir que hay otra sección que tiene más. Pero hablemos solamente de las primeras tres. ¿Por qué de las primeras tres? Porque las primeras tres son las fuentes conmutadas de este celular. Solo tiene tres. Hay unos que tienen 10, hay unos que tienen 12, hay unos que tienen 6, hay unos que tienen 5. Eso va a variar dependiendo del celular, ¿sí? No tanto de pronto, bueno, los celulares de gama alta o que tienen muchas funciones, por lo general tienen más porque requieren mayores o diferentes voltajes, ¿no? En este caso, solo hay tres. Vamos a analizar cada una de las líneas. VIN, ¿qué será? ¿Qué será VIN? Alguno que me diga, para no hablar yo solo. ¿Qué significará VIN? ¿Qué creen ustedes? Voltaje de entrada. Exacto. Voltaje de entrada, es decir, el voltaje que alimenta al integrado. En ese caso, ¿cuál creen ustedes que es el voltaje de entrada? ¿Quién alimenta al integrado? ¿O quién creen ustedes que es de VPH Power? Muy simple, el voltaje de la batería, ¿sí? El voltaje de la batería es el que alimenta al integrado. Bueno, en este caso no sería el cargador porque estamos hablando de la alimentación por parte de la batería, no es un circuito de carga, pero sí también si fuera el cargador sería porque sería el integrado de carga, pero este no es el integrado de carga. Pero sí, también el integrado de carga es muy similar. Pero para hablar sería el voltaje que da la batería. Muy bien. GND. ¿Sabemos qué es GND? Sí, sabemos qué es GND, ¿no? ¿Qué es GND? Ground, tierra, ¿sí? Negativo. Perfecto. A la derecha hay dos más. Son solo cuatro líneas, ¿no? A la derecha. SW. Lo dije ayer. ¿Qué significará SW? O LX. Switch, como Switch. switch. Switch, exactamente. Switch. O sea, esa es la línea que hace la conmutación. Es decir, el encendido y el apagado. ¿Bien? El switch, exactamente. Y voy con la última, que esa sí no la conocen, y es la que justamente voy a explicar. FB. No es Facebook, ¿no? Se llama feedback. Feedback, ¿sí? ¿Para qué sirve el feedback? Bueno, en primer lugar, vean lo simple que es la fuente conmutada en un celular. Dirán, pero ¿por qué se complica tanto entonces explicándolo así con el simulador con tanta cosa? Bueno, porque es que hay que entenderlo de cómo es en realidad, porque todo eso está interno, ¿no? No, que, bueno, la bobina sí está afuera, ¿no? Pero en la mayoría de fuentes conmutadas, este diodo es interno dentro del integrado. Y todo esto está interno. Lo único que está por fuera sería la bobina. Ah, el transistor también está dentro del integrado, ¿sí? Este transistor, todo lo que se ve aquí para atrás está, digamos que está dentro del integrado. Lo único que está por fuera sería la bobina y el condensador o los condensadores. Bueno, vamos a verlo. Fíjense, a la derecha, la bobina L4000 sería la bobina de conmutación de este circuito conmutado. Y ahora, fíjense, el FB, ¿qué está haciendo? El FB simplemente está tocando un punto después de la bobina, ¿sí? Fíjense que ahí está la bobina y está el condensador, ¿no? Del mismo que se ve en el simulador. Y es una línea que se llama BDD Core. ¿Qué es Core en español? ¿Saben qué es Core en español? Centro. Pero traduce más como a núcleo, ¿sí? Núcleo. ¿Y el núcleo de qué? El núcleo del procesador. Entonces, justo esta línea es una línea de las más importantes
porque esta es la que alimenta el núcleo del procesador con 1.1 voltios. Si se llega a dañar esta línea, pues el celular no prende. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es lo que es una fuente conmutada, así de simple. En el celular se ve más fácil. Mire. Uno explica el esquema más completo, cómo funciona, qué hace la bobina con el integrado y demás, pero finalmente ustedes lo ven en un celular, es el integrado, una bobina, un condensador o varios condensadores. ¿Listo? Pero les voy a explicar qué hace el FB. Bueno, el FB haga de cuenta que es el multímetro en la escala de voltaje midiendo el voltaje de la línea, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, digamos, si yo tengo el celular encendido, el FB simplemente lo que está haciendo es viendo que en la salida hay 1.1 voltio. Imaginen esta línea que estoy señalando con el puntero del mouse, es una punta del multímetro, la punta roja que mide. Está midiendo el voltaje de la línea. Ah, listo, 1.1 voltio, perfecto. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Bueno, resulta que yo les expliqué a ustedes desde la primera clase que cuando un circuito, una fuente se sobrecarga, es decir, llega al límite, el voltaje se cae, ¿sí? Es decir, de hecho lo hice con un corto, ¿no? ¿Qué le pasaba a la fuente cuando yo le ponía un corto? ¿Qué le pasaba al voltaje? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasaba al voltaje de la fuente cuando yo la ponía en corto? De voltaje, perfecto, sí. Exacto. Entonces había una caída de voltaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en una caída, por qué en un corto se cae el voltaje? Bueno, porque hay un consumo excesivo de corriente. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Digamos que usted agarra su celular para jugar. Resulta que los juegos hacen que el procesador trabaje a su máxima capacidad, lo cual hace que consuma mucha corriente. Bueno, ese consumo de corriente puede hacer que el voltaje se caiga de 1.1, vamos a suponer, a 0.8. ¿Sí? Imaginen que eso ocurre. 1.1 a 0.8. Se cae el voltaje. Resulta que si el voltaje se cayera, ¿qué pasa? El equipo del celular se apaga porque el procesador tiene que tener 1.1 exacto, no 0.8. Entonces, ¿qué es lo que hace el FB? Bueno, simplemente el FB revisa, mire, se puso a jugar, ¿sí? El voltaje se cayó a 0.8. Inmediatamente, él envía esa señal al integrado y el integrado lo que hace es cambiar el ancho de pulso, lo que les acabo de explicar, ¿sí? Es decir, para compensar la caída que hay, el integrado lo que hace es agrandar el tiempo de encendido con respecto al de apagado para que el voltaje suba y esos 0.8 vuelvan a ser 1.1. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Repito, el voltaje de la línea se cayó. El FB revisa, ve esa caída, le avisa al integrado y el integrado modifica el ancho de pulso. Pone el pulso más ancho, ¿verdad? El tiempo de encendido con respecto al de apagado y eso hace que el voltaje se eleve y vuelva a tomar los 1.1 que debe tener. Por eso es que estas fuentes conmutadas son las ideales para altos consumos, porque automáticamente ella se ajusta y no deja caer el voltaje de la fuente, ¿verdad? Para alimentar un circuito importante como el procesador. Entonces, si el procesador está pidiendo 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, resulta que se caería el voltaje, pero ese FB y ese circuito tiene esa inteligencia para restaurar el voltaje caído y lo sube un poquito más, teniendo en cuenta que tiene donde agarrarse, ¿no? Recuerda que él tiene hasta un límite hasta de 4 voltios. Quiere decir que puede modificar el ancho de pulso hasta una caída muy, muy, muy brusca. Bien, pero claro, él tiene su límite, ¿no? Normalmente el límite es de la corriente que diga marcada en el integrado. Ya les voy a mostrar. Exactamente, el FB supervisa el voltaje para indicar al procesador y lo que hace en el caso de que haya una caída de voltaje, modifica el ancho de pulso para que se restaure de nuevo el voltaje. Bien, les voy a mostrar, bueno, de hecho creo que eso sí lo hice ayer.
Ayer les mostré cuáles son las corrientes que dan estas fuentes conmutadas, pero vamos a ver aquí. Fíjense, aquí tenemos también otro PMI con diferentes fuentes conmutadas. Y ustedes pueden observar, miren, las corrientes que genera estas fuentes conmutadas. 0.8 voltios, 1.5 amperios. 0.8 voltios, 4 amperios. Miren, hasta 4 amperios puede dar esa fuente conmutada. 0.8 voltios, 3 amperios. 0.8 voltios, 4 amperios. 0.8 voltios, 4 amperios. 1.1 voltios, 1.5 amperios. 1.33 voltios, 2.7 amperios. 2 voltios, 2 amperios. 0.8 voltios, 2.5 amperios. Esta placa es diferente a la que les acabo de mostrar y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fuentes conmutadas. 9 fuentes conmutadas. Las lineales se llaman LDO y tienen un consumo menor. Miren, comparemos las lineales. 300 miliamperios, 150. Recuerden que miliamperios es menor a amperios, ¿no? Ojo. Si las de allá marcaban hasta 4 amperios, estas serían 0.3, 0.1, 0.4, 0.6. La más alta creo que es, a ver, la más alta en este ejemplo, 0.8, de 800 miliamperios. Sería 0.8 amperios. ¿Ven la diferencia de una fuente lineal a una fuente conmutada? Las fuentes lineales no pueden dar consumos de corriente altos. Las conmutadas sí. ¿Por qué la conmutada sí puede hacerlo? Porque lo que puede pasar cuando hay un exceso de consumo es que ocurre una caída de tensión. Y ya vieron entonces que la conmutada tiene cómo controlar esa caída de tensión con el FB y con la modulación por ancho de pulso. Mire que también tiene su FB. ¿Listo? Entonces, de esa manera logramos que el voltaje no se caiga y tener grandes cantidades de salida de corriente sin nada que nos perjudique al circuito. Bien. Entonces, así funciona el ancho de pulso, tanto para que el integrado dé el voltaje fijo que deba dar. Por ejemplo, aquí el voltaje tiene que dar, este tiene solo 3, pero hay uno de 1.1. Miren cómo se llama la línea, book. Ya saben de dónde sale, ¿no? Porque eso es lo que eso es el título de la clase era book, ¿verdad? Book o booster, porque ya después vamos a hablar de la booster. Entonces, este alimenta el núcleo procesador. Esta es una línea que llama de 1.35 voltios y por aquí tengo una de 1.95 voltios. Ahí tengo las 3 líneas o las 3 fuentes book de esta placa. 3 fuentes book, 1.1, 1.35, 1.95. Todas son reductoras y inclusive todas son menos de la mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el voltaje que yo inyecto normalmente son 4 voltios, o el que da la batería máximo sería 4.3, pero digamos, vamos a redondear a 4 voltios. Y la más pequeña es casi 2 voltios. En este caso, nosotros veríamos una gráfica. Si nosotros observamos esta línea en el osciloscopio, lo que vamos a ver es una gráfica. Bueno, obviamente toca medir antes de la bobina para ver la conmutación, ¿no? Porque la conmutación se produce antes de la bobina. Después de la bobina ya tenemos una línea recta de 1.95. Pero fíjense, si yo mido esta línea en el osciloscopio antes de la bobina, lo que voy a ver es conmutaciones iguales prácticamente, porque si redondeamos son 2 voltios, ¿no? Prácticamente todo voy a estar mirando 2 voltios de 4. Entonces, por lo tanto, voy a ver una gráfica que va a tener el mismo tiempo de encendido y el mismo tiempo de apagado, ¿sí? Como la primera que vimos. En cambio, las de aquí arriba son menores. De hecho, ya estas de 1 y estas de 1.3 van a ser muy parecidas, pero va a ser más o menos como el segundo ejemplo que hice. Mayor tiempo de caída, pues mayor tiempo de apagado que de encendido, porque es un voltaje mucho menor. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar en este punto, ya les voy a mostrar el video donde se hace la medición de una de estas fuentes, no de esta placa en particular, pero muy parecida. Y por supuesto vamos a ver un voltaje más o menos de 1 voltio,
Por lo tanto, vamos a ver una gráfica donde hay más tiempo de apagado que de encendido. Bien. Entonces voy a abrir aquí el video. Estamos aquí revisando para analizar la fuente conmutada, una fuente conmutada. Entonces tenemos enfocado el osciloscopio y lo que estamos mirando entonces es la frecuencia. Esta bobina, perdón, el voltaje, cómo ocurre la onda. Ya todas esas figuras por ruido. Entonces vemos cómo el voltaje está en 0, ¿verdad? Y sube a 4 voltios, se mantiene un ratico en 4 y luego cae a 0. Eso es un ciclo completo. O podría empezar el ciclo así, empieza en 0, sube a 4, se mantiene un ratico y cae. Pero si nosotros revisamos el otro lado de la bobina, ya simplemente tenemos un voltaje fijo. Si decimos que el voltaje aquí está en 0 y aquí está en 4, entonces por aquí estaría en 1. Entonces cuando yo mido de este lado, ahí tenemos un voltio de salida. La función de la bobina, suavizar las caídas y las subidas de esa conmutación, de 0 a aquí, y la bobina lo que hace es convertirlo en una línea recta. El integrado, el PMIC, lo que hace es generar esa conmutación a una frecuencia de 1. Según esto, de 1.88 megahertz. Por aquí tengo la frecuencia. Bueno, el FB es un voltaje que está midiendo la salida de la bobina, eso se ve en el esquema. Entonces, repito. No. Estaba tratando que me enfocara para que ustedes pudieran ver los numeritos, pero la cámara cuesta a veces para que enfoque. Pero bueno, ahí yo creo que ya expliqué justamente lo que, pero ya visto en un celular. O sea, esa bobina grandota que ven ahí, que las vimos ya desde ayer en la clase, está haciendo eso. Antes de la bobina está viendo una conmutación dada por el integrado, y el otro lado de la bobina ya se convierte en una línea recta. Ya saben por qué entonces. Y algo importante, ¿no? Por aquí yo les decía que iba a ser menor el tiempo de encendido con respecto al de apagado. Si usted se pone a ver, esto en los osciloscopios uno puede diferenciar por cuadritos y cada cuadrito tiene un tiempo, pero no hablemos de tiempo porque pues estaríamos hablando de tiempo en nanosegundos, una cosa así. Pero para no ponernos ahorita a hablar de tiempo, hablemos de cuadritos. 1, 2, 3 cuadritos y medio dura el apagado. 3 cuadritos y medio dura el apagado, si los ven ahí. Repito, 1, 2, 3 y medio. ¿Cuánto dura el encendido? Apenas 1 y medio. ¿Cuánto dura un ciclo completo? 5 cuadritos. ¿Lo ven? 3 y medio el encendido, perdón, 3 y medio el apagado, 1 y medio el encendido, para un total de 5 cuadritos. Entonces está durando más tiempo el apagado porque recuerden que ese voltaje se convierte en un voltio, ¿sí? En un voltio cuando medimos el otro lado de la bobina. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa aquí. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Una pregunta?
Lo que les decía también, ¿no? Esto del osciloscopio, pues les estoy mostrando el videito para que lo tengan ya en cuenta, pero en próximas clases vamos a estar haciendo eso de nuevo y hasta ustedes, ¿no? Para que lo practiquen. Bueno, y eso sería todo. En el caso de una falla, que es lo que a uno le importa entonces para el tema de la reparación, lo que se puede dañar es el integrado o la bobina, ¿sí? O los condensadores, bueno, se puede dañar cualquier cosa, pero es muy importante hacer la medición mínimo con el multímetro en esa bobina para ver el voltaje de salida. Por supuesto que si medíamos con un multímetro no vamos a ver la frecuencia, no vamos a ver nada de eso, simplemente vamos a ver el mismo número. Pues ahí me faltó hacerlo en el video, pero si hacemos esa medida con un multímetro, simplemente lo que vamos a medir es el voltaje de la línea antes y después de la bobina. Inclusive hasta antes de la bobina vamos a ver el mismo número, porque es que el multímetro no es capaz de ver cómo un voltaje cae y vuelve a una frecuencia tan alta, es imposible. Entonces, simplemente en la escala de corriente continua, el multímetro lo que hace es mostrarme un voltaje estable de un voltio de 1.1 o de 0.8, dependiendo de qué circuito o qué línea esté midiendo, ¿no? Pero el osciloscopio sí nos muestra exactamente cómo es la conmutación. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las fuentes Boost o Boost. Las fuentes Boost, estas que vimos, Book, son las reductoras. Ahorita vamos a hablar de las Boost, que son las elevadoras presentes en los celulares, en los circuitos de backlight o controladores de luz de fondo, es decir, el voltaje que alimenta los LEDs de la pantalla del celular. Ayer también las mostré en el simulador. Vamos a empezar por ahí. En el simulador, recuerden que yo les decía que hacía unos cambios, los voy a hacer aquí de nuevo y ya voy a pasar para el esquema más elaborado. Yo les decía, bueno, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto y vamos a cambiar de posición las cosas. Empezamos por cambiar la bobina y la ponemos aquí. Vamos a bajarla de nuevo por ahí a 300, que no me quede tan alta. Decíamos que el interruptor lo poníamos aquí. Este le damos la vuelta así. Y faltaba colocar, recuerden lo que les expliqué ayer, que le puse una resistencia. Bueno, así sería el circuito, ¿no? Así nomás. Los cambios que le voy a hacer, yo los expliqué ayer en la clase, fue por más que todo porque si yo pongo esto en marcha, me dice que la fuente está en corto y es verdad, está en corto, pero ya saben que es un corto que dura nanosegundos, ¿no? Entonces yo le voy a poner una resistencia de de muy poquito valor. Ya, no sé qué pasó. Por ahí 100 milivoltios, perdón, miliohmios, que sería más o menos como 0.1 ohmio. Le voy a poner, recuerden que tengo que quitar la resistencia porque el simulador ya tiene muchas cosas, entonces me va a pedir un pago, pero el valor resistido se lo pongo al diodo por acá para que haya como una especie de carga, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a ensayar. Pero toca poner aquí el antes y después de la bobina. El antes y el después de la bobina. Dame un segundo.
Muy bien, entonces, lo que íbamos a ver aquí es en el punto donde se empieza a elevar el voltaje. En este momento, fíjense, vamos a abrir el circuito y entonces lo que vemos son las elevaciones de voltaje, ¿no? Claro que el valor que vamos a, ahí se está acomodando ya. Más o menos a 20 voltios, ahí sí ya está un valor. Bueno, ahí ya logré como estabilizar la línea. Haciendo una conmutación estable, podemos ver cómo el voltaje se elevó de 4 voltios ¿a qué? A 8 voltios. ¿Sí lo ven? Recuerden por qué pasa eso, ¿no? Eso pasa porque la bobina se carga en este momento cuando el circuito está cerrado, se carga completamente porque está puesta a tierra, o sea, literalmente está puesta en corto. Eso hace que ella se cargue tanto que cuando se abre el circuito, ella libera toda esa energía, se va a un punto muy alto, más de lo que da la batería, y de esa manera es que se logra elevar el voltaje. Cada vez que yo cierro el circuito, obviamente en este punto el voltaje se cae a, a cero, pero cada vez que yo abro el circuito, como ven aquí, cada vez que yo lo abro, el voltaje se va a un pico, ¿sí? Y por supuesto ese pico no dura nada, se vuelve a caer, no dura nada, se vuelve a caer, pero se repite constantemente entonces, ¿no? Apagado, encendido, ven cómo se va cayendo, apagado, apagado, encendido. Si lo quiero hacer más rápido, simplemente lo que va a haber menos voltaje de elevación, porque no le da tanto tiempo de cargarse la bobina, pero lo que sí obtenemos, ahí lo estoy haciendo mucho más rápido. Bueno, sí, fíjense que está en 8, sí lo elevó a 8 voltios, ¿no? Lo importante es mantener el mismo tiempo de encendido apagado. Y por supuesto, aquí sí tengo un problema. Yo les explicaba ayer. ¿Cuál es el problema? Que está bien, está llegando a 8 voltios. Convertí 4 en 8. Pero miren cómo tiene, pues por supuesto, caídas. Pero ¿quién es el que va a corregir eso? Se los decía yo ayer. ¿Quién va a corregir todos los espacios vacíos? ¿Quién va a corregir las caídas finales que quedan allí? Recuerden, el filtro LC que va al final. O sea, una bobina y un condensador. Bien, una bobina y un condensador. Bueno, vamos a ver ahora entonces esto, pero en un esquema ya de un celular. Al igual que ya vimos la book, vamos a ver la boost en un esquema de un celular y luego vamos a ver el video del osciloscopio. Entonces vamos a buscar aquí, bueno, vamos a hacer automático esto. Tengo aquí vamos a abrir este.
este. Y vamos a abrir el de la... Ah, bueno, el que ya está abierto también. Listo, perfecto. Bueno, presten atención aquí, por favor. Vamos a ver entonces la fuente boost, pero en un celular. Ya. Ok, por aquí está. Bueno, traté de buscarla, una de las más simples. Por acá está. Es un integrado, digo una de las más simples porque fíjense cómo funciona, ¿no? Presten atención. Bueno, en primer lugar voy a abrir el simulador más completo y ya lo vamos a comparar con ese esquema que acabo de mostrar. Muy bien, fíjense cómo tenemos aquí, vamos a colocar el osciloscopio, digamos el osciloscopio, antes y después de la bobina. Ok, miren lo que está ocurriendo allí. Lo que está de color azul es el voltaje de la fuente. En este caso, lo que está de color azul es el voltaje de la fuente, que para este ejemplo es de 5 voltios. Y lo que está de color verde es simplemente lo que ocurre después de la bobina, en esta fuente boost elevadora. Es decir, después de la bobina tenemos una elevación de esos 5 hasta 10 voltios, bueno, como 9 por ahí. Sí, un poquitico menos de 10, si lo logran ver ahí. Y pues simplemente lo que está ocurriendo es que este transistor está switchando a tierra, este transistor es el switch, está switchando a tierra la bobina para que se cargue y eso es lo que hace que el voltaje se caiga a cero y cuando se abre el circuito pues el voltaje va a través del diodo y el voltaje se eleva hasta 10 y así sucesivamente. Cada conmutación hace que el voltaje se caiga a cero y se eleve a 10, se caiga a cero y se eleve a 10. Pero si nosotros ponemos un tercer ojo, porque estos son como unos ojitos que uno pone, lo vamos a poner aquí de color naranja, vamos a ver simplemente lo que hace la rectificación. Es decir, ya no, digamos, no, obviamente no nos sirve esa caída y encendido, apagado, encendido, no sirve eso. El circuito de los LED de la pantalla requiere que el voltaje sea fijo, que sea una línea, que no sea una caída y subida, así por muy rápido que sea, no nos sirve. Entonces, finalmente, la única que está haciendo esa función aquí, pues viene siendo este condensador, pero que ahorita van a ver el circuito y puede ser otra bobina con el condensador. En este caso estaríamos hablando de una bobina de rectificación de las que hablamos ayer. La bobina de rectificación, ¿cómo son? Negritas pequeñas. En cambio, las bobinas de conmutación son negras grandes. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, claro, aquí en este circuito, como es muy básico, no está la bobina de rectificación, pero sí hay un condensador y finalmente, pues ese condensador es el que está logrando que la línea se vuelva naranja. Entonces, ojo, miren, repito, lo que está de color azul es el voltaje de la batería. En este caso, 5 voltios para el ejemplo. Lo que está de color verde es la conmutación producida por la puesta a tierra de la bobina y la apertura del circuito. ¿Listo? Y finalmente lo que está de color naranja es la línea ya rectificada con el filtro LC. ¿Listo? Ahora vamos a comparar eso con el circuito en el esquema del celular
que estaba mostrando. Lo vamos a ver en unos Android y en unos iPhone. Bien, veamos aquí. Bueno, ahora sí veamos esto. Fíjense cómo entonces tenemos el voltaje de la batería. Bien, voltaje de la batería. Tenemos una bobina, pero esta bobina todavía no es la bobina de conmutación, ojo. Esta es una bobina rectificadora porque esta línea, si ustedes la siguen por aquí, baja, perdón, por aquí no, baja a una línea, a una patica del integrado llamada ¿qué? Bin. ¿Sí se entiende? Voltaje de entrada. Quiere decir que esta bobina solo es rectificadora. De hecho, es un filtro LC, tal cual como se lo expliqué ayer en la clase, ¿sí o no? Bobina con dos condensadores. ¿Listo? Un filtro LC para la entrada, o sea, para que la línea llegue lo más rectificada posible al integrado y lo alimente correctamente. Ojo, muy importante que tengan en cuenta que esta es solo la alimentación de ese integrado, ¿sí? Bueno, si nosotros seguimos la línea, no hacia abajo, porque hacia abajo ya vieron que va la alimentación, sino a la derecha, ahora sí nos vamos a conseguir la bobina de rectificación. La bobina L602 de 22 microhenrios, perdón, es una bobina ya grande de rectificación, perdón, de conmutación, ¿verdad? De conmutación, una bobina grande. ¿Y cómo la reconocemos? También porque va a la patica del integrado llamado LX. Ojo, ¿eh? LX. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué estamos viendo de diferente en este esquema al simulador? Que en el simulador no pusieron bobina de rectificación. Eso es lo de menos, ¿no? Y pues que ahí no se ve el integrado como tal. Por eso, pues obviamente ya cuando usted ve el celular, se entiende un poquito mejor, ¿no? En el esquema del celular, pues obviamente traté de conseguirles el más fácil de entender, porque hay unos que traen 3 salidas, pues la diferencia es que son 3 entradas, 3 salidas, pero esta es una sola. Te repito, voltaje de batería, bobina de rectificación o filtro LC, bobinas condensadores para alimentar el integrado. Eso es lo que hace que el integrado funcione, ¿sí? Lo alimenta. Muy bien. Esa no es la conmutación, solo la alimentación. Lo que hace que él, pues finalmente haga la conmutación, pero es la alimentación. Finalmente, bueno, entonces tenemos la bobina que está en el camino hacia la línea llamada LX, que lo que hace es internamente switchar a tierra, a GND, y abrir el circuito, switchar a tierra y abrir el circuito, switchar a tierra y abrir el circuito. ¿Listo? Tenemos la salida Vout, ¿verdad? La salida Vout. Muy bien, ¿qué tenemos en la salida Vout? En ese punto tenemos la conmutación, pero miren que tenemos apenas encontramos la salida. Un filtro LC otra vez, mire, hay un filtro LC en la entrada, hay un filtro LC en la salida, ¿verdad? El filtro LC de la entrada perfecciona la línea para que el integrado se alimente bien. Esta bobina es la que conmuta, ¿verdad? Y esta bobina es el que llena los espacios que dejó la conmutación de ese rato. ¿Listo? Entonces esta sí es una bobina pequeña. Según esto, este circuito bota 26 voltios, aunque siempre es un poquito menor a lo que dice ahí, para alimentar los LED de la pantalla. Entonces, ¿qué encontramos? Repito, de las líneas de aquí. Bin, voltaje de entrada. GND, tierra. LX, conmutación. Vout, salida. GND, tierra. FB, ya sabemos que es el FB, ¿verdad? Es el que revisa que el voltaje de la línea esté bien, porque si no, para compensar, para cambiar el ancho de pulso, aquí también ocurre lo mismo. Y por último, tenemos una línea llamada control o EN, que ya se la expliqué el otro día. ¿Se acuerdan qué era EN? Enable. ¿Qué significaba enable? ¿Qué hacía un enable? En algunos se llama enable, en este se llama control, es lo de menos. Pero, ¿saben qué? ¿Se acuerdan qué era?
Habilita, exactamente. Entonces, ¿qué significa? Que esta es la línea que viene del procesador. Esto debe venir del procesador, porque el procesador es el que tiene control en todo, ¿no? Ojo. Imaginen que el equipo está apagado. Está bien. El equipo está apagado. O usted tiene la pantalla, o no necesariamente tiene que estar apagado. Digamos que está prendido, pero está en reposo, con la pantalla apagada. Como la mayoría lo tienen en muchos momentos del día, ¿no? Bueno, fíjense que este es el voltaje de la batería, ¿no? Y el voltaje de la batería está llegando hasta el integrado, así el equipo esté apagado, ¿no? Ojo, el voltaje de la batería siempre va a estar conectada. Y si usted lo apaga o apaga la pantalla, igualito al integrado le está llegando los 4 voltios de la batería, ¿sí? Por esta patica 2. ¿Qué pasa si no existiera un control? Que todo fuera directo. Bueno, si no hubiera un control y todo fuera directo, pues la pantalla estaría todo el tiempo encendida, ¿sí? La pantalla estaría todo el tiempo encendida y estaría como decir de color blanco, por así decirlo. Así no hay imagen, porque pues no hay una imagen que usted esté poniendo. Estaría como, o sea, sería un gasto innecesario de la batería. Dice Marlon que no se escucha nada. ¿Será él o seré yo? ¿Los demás me escuchan bien o tampoco me están escuchando bien? Yo sí le escucho bien, profe. Entonces Marlon debe ser un problema de su conexión. Revise a ver, porfa. Entonces sigamos. Entonces, resumiendo, entonces, la línea de control es la habilitación para que haya una salida cuando se necesite, es decir, cuando la pantalla esté encendida. Cuando la pantalla está apagada, cuando el celular está apagado, pues obviamente no hay una señal que habilite. Por lo tanto, este voltaje de salida no existe, ¿sí? Este voltaje de salida de 26 voltios para los LEDs no existe, ¿bien? Es el switch que controla el encendido, por así decirlo. Bien, entonces, fíjense, ya encontramos todos los elementos que están presentes en una línea en un circuito de backlight. Bueno, hay otros celulares que tienen más cosas, pero repito, busqué uno muy simple para que se entienda. En voltaje entrada, la alimentación del integrado. GND, el negativo del integrado, pues parte de la alimentación, por supuesto. El LX, donde llega la conmutación. El Vout, la salida. Internamente, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí adentro? Si lo comparamos con el esquema que les mostré, pues todo esto, casi todo está por dentro. Bueno, este no era este. Ok. El transistor que hace el switcheo está dentro del integrado. Este diodo está dentro del integrado, ¿sí? Y todo lo que vean aquí está dentro del integrado, excepto que la bobina, por supuesto, y el condensador de rectificación, que en este caso es un filtro LC, ¿no? Bien. Eso sería entonces un circuito de backlight de un celular. Pero vamos a verlo en un iPhone para que vean. Y no, ojo, esto no es porque sea solo iPhone. No tiene que ver que esta diferencia que vamos a ver ahora no tiene que ver porque es un iPhone, sino que pueden haber en Android circuitos similares, sino que es que yo he visto que hay dos tipos de circuitos para elevación, ¿no? El que acabamos de mirar y este otro que vamos a ver, miren. Una diferencia pequeñita, pero que la podemos clasificar en dos, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, presten atención. Este es el circuito de backlight de un iPhone. Y lo que vamos a observar es algo muy similar, ¿no? Primero que nada, tener en cuenta que el voltaje de entrada del integrado es este. Este es el voltaje que viene de la batería. En el iPhone se llama PP-VCC main, ¿sí? Que básicamente significa voltaje principal. Es el voltaje de la batería. Bueno, fíjense que ese voltaje viene por acá. Hay unos condensadores rectificadores ahí, perfecto. No hay bobina, no hay problema. Pero sí hay unos condensadores que llegan a una línea llamada in. Simple, entrada. ¿Listo? Muy bien.
Antes de llegar a la entrada, hay una desviación hacia arriba que la vemos aquí y llega a una bobina de conmutación de 15 microhenrios, ¿verdad? Y finalmente esa bobina se conecta al integrado a un sitio llamado SW. Lo mismo, ¿sí o no? SW. Perfecto. Ok, ¿cuál es la diferencia? Que el diodo que ustedes ven aquí, que ustedes pueden ver aquí también en el simulador del el diodo que estaba aquí, que yo dije hace rato en el otro circuito que estaba, era dentro del integrado, este diodo que está aquí, este diodo, para este esquema en particular, está por fuera. Miren el diodo por fuera, repito, no es que aquí no exista el diodo, perdón, en este, no es que aquí no exista el diodo, porque no vemos un diodo por ningún lado, no es que no exista, es que el diodo está dentro del integrado, o sea, el integrado lo tiene interno, ¿listo? En cambio en este, el diodo está por fuera, eso es lo único, que el diodo está por fuera. Entonces resulta que como el diodo está por fuera, ya el diodo, del otro lado del diodo ya es la salida, mejor dicho. La salida ya del integrado no viene, de hecho ustedes no ven algo que diga out. No hay salida. El integrado no tiene salida. La salida ya está por aquí a través del diodo. ¿Listo? Algo que sí podemos ver es algo llamado OVP. OVP, que significa Over Voltage Protection, que significa protección contra sobrevoltaje. Bueno, este y el otro también lo tienen una protección por si recuerden que ese voltaje se eleva, ¿no? Y por decir, necesitamos 20 voltios, pero si se llega a elevar a 25 es demasiado. Entonces, ¿qué hace el OVP? Que tiene interno el integrado allí, lo que hace es controlar que el voltaje no supere ciertos límites. Como ejemplo, si repito, los picos llegan a 25 y yo necesito solo 20, él solamente deja los 20. ¿Listo? ¿Se entiende? Pero repito, en este diseño, en este esquema, en particular, la salida no sale del integrado, sale del diodo. De hecho, o sea, vamos a rayarlo aquí como que para que ustedes vean los dos ejemplos, ¿no? Voy a escribirlo en Paint para que ustedes vean. Los dos ejemplos. Bueno, en este ejemplo vamos a dibujar qué pasa con la corriente, ¿no? Ojo, presten atención. Voy a pintar aquí de color rojo. Muy bien. Muy bien. Por supuesto, ya saben ustedes que esta es la alimentación del integrado. Hay nada que hacer. Esa es la alimentación, lo que hace que el integrado funcione. Muy bien, pero si observamos, esta es la bobina que se carga. ¿Cuándo se carga? Cuando el circuito está cerrado. ¿Y cuándo se cierra? Bueno, cuando este switchea a tierra. ¿Listo? Ese switch, si vale la redundancia, lleva la bobina a tierra para que se cargue lo máximo posible. Y cuando este circuito se abre, porque recuerden que eso es lo que hace el cerrarse, abrirse, cuando se abre, pues resulta que la corriente ya no tiene más camino sino seguir por acá. ¿Listo? Entonces voy a volverlo a hacer. Cuando el circuito está abierto, la corriente lo que hace es que toda esa carga que tenía la bobina se libera, pero por acá, por este camino. ¿Listo? Se libera por acá y bueno, aquí ya va a lo que sería, bueno, ahí de nuevo, sale por aquí, la bobina cargada, se libera por acá, sigue ese camino, sigue aquí y este sería el final. ¿A dónde va aquí? A los LEDs de la pantalla de ese iPhone. Por supuesto que este OVP está conectado en paralelo para proteger que los picos no sean muy altos o no sean más de lo normal. ¿Listo?
Así funciona en este ejemplo, en este que tiene el diodo por fuera. Vamos a ver cómo funciona entonces en el que tiene el diodo por dentro. ¿Cómo sería aquí? Vamos a hacerlo aquí. Bueno, fíjense aquí. Por supuesto, ya sabemos que esta es la alimentación, este rectificador, simplemente esto llega y alimenta. Esa es la alimentación. Perfecto. Bueno, lo que ocurre aquí es que esta es la conmutación, está la bobina que se carga. Y aquí adentro ocurre lo siguiente. Ocurre un switcheo a tierra, lo cual carga la bobina. Ojo. Y vamos a ampliar aquí un poquito para que se vea mejor. Cuando ese circuito ya está abierto, o sea, el switcheo está aquí, ¿no? Ojo. Primero se cierra tierra para que se cargue la bobina, ¿no? Pero cuando el circuito se abre, digamos que el diodo está aquí, voy a tratar de dibujarlo. El diodo está aquí. Este sería el diodo interno, ¿no? Ahí está el diodo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la bobina ya se abre, simplemente lo que hace es irse por este camino hacia allá. ¿Listo? Repito, cuando el circuito está cerrado, se va a tierra. Cuando el circuito está abierto, se va es hacia allá. El diodo está interno, ojo. El diodo es interno y hacia la izquierda sería la salida. ¿Ven la diferencia? Entonces, en este modelo, el diodo es interno y en este otro, el diodo es externo. En este otro, el del iPhone. Pero es tal cual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la salida en este se produce por fuera del integrado y en este se produce por dentro del integrado. ¿Listo? Ojo, en ambos casos el integrado está haciendo lo mismo, haciendo una conmutación que lleva el voltaje de la batería a tierra para que la bobina se cargue a su máximo y luego abre para que la bobina libere y bote un voltaje elevado y finalmente el circuito, el filtro LC rectifica la salida, ¿bien? Entonces, bueno, para finalizar vamos a ver el video entonces donde se ve esto en el osciloscopio. Bien, entonces estamos revisando un circuito de backlight en un celular y estamos mirando. Ya, antes de ponerlo, voy a mostrarles un momentico el esquema. A ver. Bueno, no es necesario ver el esquema de este, es muy parecido. El voltaje que se eleva con el osciloscopio, entonces esta es la bobina que hace la elevación. Entonces, en este punto, vamos a observar el voltaje de la batería y en este punto, cuando mida, vamos a observar el voltaje elevado, pero con su frecuencia de switcheo, activación, caída, más o menos de 13 14 voltios aproximadamente. Entonces, vamos a verlo. Le doy encendido al equipo que estaba apagado y medimos aquí. Y observamos entonces el ciclo. 4 voltios de la batería se cae a cero cuando usted switchea a tierra. Y cuando se suelta el switch, cuando se abre el circuito, la bobina cargada se dispara hasta casi 14 voltios, inmediatamente se cae. Inmediatamente se cae y el proceso se repite constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta bobina simplemente está elevando y cayendo, elevando y cayendo. Pero tenemos este defecto que no se cierra la línea aquí arriba. Necesitamos 13, pero rectificado. Entonces, finalmente, un filtro LC al final es el que rectifica esto, ya lo van a ver.
Cuando mida esta bobina, que es la que ya está en la rectificación, tal cual como les expliqué, ¿no? En la conmutación siempre va a haber una bobina grande y en la rectificación una bobina pequeña. Cuando miren aquí, van a ver cómo ya está el voltaje arriba, pero rectificado. Un poquito aquí está conmutado, aquí están 4 voltios, esta bobina lo eleva y esta lo rectifica. Bueno, ahí se me había desconectado, entonces lo volví a conectar y volví a hacerlo de nuevo para que lo vean. La eleva por aquí. Entonces, esta bobina lo eleva, la bobina la eleva a rectificada, perdón, esta es la que la eleva, conmutada, y esta la rectifica. 13 voltios, que es lo que dice. O sea, aquí en esta altura están 13 voltios. Y aquí tenemos la voltaje de la batería, conmutada, perdón, botada batería, conmutada y rectificada. Bueno. Ojo, fíjense cómo medí 3 cosas que les mostré desde un inicio en el simulador. ¿Sí? Voltaje de la batería, sería aquí lo que está de color azul. Conmutada, lo que está de color verde. Y rectificada, lo que está de color naranja. ¿Bien? Entonces ahí es como para que vayan viendo el uso de los osciloscopios. Si yo hubiese, bueno, yo de hecho lo hice en la clase. Lo hacemos el lunes también con ustedes. En esta clase que grabé, yo lo hice también con el multímetro, y con el multímetro solamente se ve el voltaje es aquí en esta pequeña bobina, porque ya es la que rectifica. Si yo me pongo a medir la bobina de conmutación, no voy a ver ningún voltaje elevado, solamente veo el voltaje de la batería, 4 voltios. ¿Sí? En la grandota, en la bobina grandota, si mida antes o después, en este circuito de Ballack, con el multímetro, en esa bobina, lo único que veo es el voltaje de la batería. Porque recuerden que ahí se produce la conmutación. Si la mido antes, pues está el voltaje de la batería. Si la mido después, no me llega a mostrar la elevación porque ocurre tan rápido que no lo logra hacer. Entonces, realmente solo con un multímetro lo único que puedo ver es este voltaje aquí ya en la bobina rectificadora de 13 voltios, 14 voltios más o menos. Eso lo hacemos entonces el lunes para que ustedes lo se bien. Y de pronto volvemos a hacer estas medidas con el osciloscopio para que ustedes vayan viendo. La idea es para que va a ir adelantando y comparando lo que estamos haciendo de las dos fuentes en esta clase virtual, ¿sí? Entonces, vamos a terminar la clase, pero primero preguntas o comentarios. Bueno, recuerden que yo les había comentado que se van a ver ya más adelante, cuando ya veamos bien formalmente lo de los esquemas, ya vamos a ver falla de encendido, falla de carga, falla de pantalla, o sea, toda falla por separado, y ahí vamos a volver a ver un poquito este tema de las fuentes elevadas, en este caso. Cuando veamos falla de encendido, vamos a repasar las fuentes conmutadas reductoras. Y cuando veamos falla de pantalla o del circuito de la pantalla, vamos a ver fallas, perdón, vamos a ver de nuevo este circuito de elevación. Bien. Y ahí pues obviamente vamos a enfocar las demás fallas, que se puede dañar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a dar por terminada la clase. Que tengan feliz noche, feliz fin de semana. Y nos vemos el lunes, Dios mediante. Voy a parar la grabación.